Por eso el curita Luis Toro vive haciendo conferencias e invitando gente que ni siquiera saben cómo se maneja la escritura y él siempre sale ganador. Pruébenme evangélico, porque así dice él, evangélico. Pruébenme cuál es la iglesia verdadera. Seguro que van a decir que es la pentecostal o seguro... No, no, no. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Muchísimas gracias por todos esos mensajes que he estado recibiendo estos días, en el cual yo os pedía que me dijerais, pues, desde qué lugar, pues, veis este canal, y habéis respondido, pues, con bastante entusiasmo, pues, a ese pedido, y yo lo agradezco muchísimo. Incluso personas, ¿no? Pues me decían, pues, que a mí personalmente, ¿no? Como persona, pues, que me apreciaban, ¿no? Y para mí, pues, eso es un honor, es un placer, pues, que ustedes que veis este canal, pues, sintáis aprecio por la persona que dirige, ¿no? El canal, en este caso, pues, es mi persona, ¿no? Yo os agradezco todas esas muestras de cariño. Además, es algo recíproco. Yo igualmente, pues, aunque no nos conozcamos, pues, físicamente, sí formamos esta preciosa comunidad de Pater Noster, en el cual yo estoy súper feliz de que estéis aquí. Pues, un día más, insisto, la persona que aún no haya dicho de qué país o de qué parte nos ve, pues pueden dejarlo ahí en los comentarios. Empiezo yo. Yo, pues, te hablo, no te oigo, no te veo, pero te hablo desde Málaga, España. Y muchos hermanos, también españoles, pues también me han dejado su mensajito. Muchísimas gracias también a ellos. Pues bien, hay un señor, vamos a empezar ya, vamos a entrar de lleno al tema. Hay un señor, un pastor colombiano, no me sé el nombre, discúlpenme, no lo conozco absolutamente de nada, pero yo creo que ahí es donde radica el kit de la cuestión, que como no es conocido, se quiere dar a conocer. Y adivinen qué sacerdote ha elegido él para debatir. ¿El sacerdote de un pueblo de alta montaña que no lo conoce nadie? No. Ha elegido al padre Luis Toro. Otro pastorcete más que se quiere subir a la fama con el padre Luis Toro. Él no es tonto, él ve, él escucha otros pastores que han debatido con él y esos pastores también pues comparten ese debate en sus canales y ve que esos canales pues tienen más visualizaciones, le suben los suscriptores y ojo, pues a esa gente le gusta. Le gusta pues tener visualizaciones, más suscriptores y todo eso. Y fama, porque el padre Luis Toro en el momento que debate contigo, pues ya durante X tiempo, pues estás ahí, ¿verdad? En la cima y todo el mundo te está viendo, tanto evangélicos, católicos, etcétera. Y ya sales de algo que no le gusta a mucha gente, que es el anonimato. No quieren ser, pues, personas anónimas y se quieren dar a conocer a costa del padre Luis Toro. Eso es así. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver a este señor. Pero, antes que nada, me doy cuenta que este señor no respeta para nada a los sacerdotes por las palabras que va a soltar en un video de escasamente un minutito, un minuto y poco. No tiene el más mínimo respeto por los sacerdotes. Dice Levítico capítulo 21, versículo 8, es un versículo que ellos habrán leído, digo yo, porque ellos leen mucha Biblia. Ellos leen mucha Biblia. Al sacerdote lo tendrás por santo. ¿Por qué? ¿Porque es Luis Toro? No, porque es el ministro que nos da el pan de Dios. Esa es la grandeza del ser humano. El sacerdocio, hermano, hermana, es lo más bello
que puede tener un ser humano. Para mí, una persona que sea sacerdote, religioso, religiosa, que dedican su vida para y por Dios, para mí es lo máximo a lo que puede aspirar una persona. No es que yo aspiro a ser influencer y tener 10 millones de suscriptores. No. No. No hay mayor dignidad que ser sacerdote. San Pío X decía que si los ángeles pudieran tener envidia, tendrían que tener envidia de los sacerdotes, porque son los únicos en el mundo que nos dan el pan de Dios, la Eucaristía, el pan de los ángeles. Pues eso es lo que yo quería recalcar para que no os pille de improviso lo que va a soltar por la boquita este señor. Vamos a oírle. Por eso el curita Luis Toro vive haciendo conferencias e invitando gente que ni siquiera saben cómo se maneja la escritura y él siempre sale ganador. Pruébenme evangélico, porque así dice él, evangélico. Pruébenme cuál es la iglesia verdadera. Seguro que van a decir que es la pentecostal o seguro. No, es que la iglesia verdadera no es ni pentecostal, ni lo que tú quieras, ni. No, la iglesia verdadera es la que predica lo que la Biblia enseña. Claro, él se lleva a personas ahí que salen con unos disparates que la iglesia me hace llamar tal. No. Quisiera encontrarme contigo, Luis Torito. Quisiera encontrarme contigo. Otro. Torito. Quisiera encontrarme contigo, Luis Torito. Para explicarte cuáles son las características, no el nombre, porque el nombre lo da el Estado, lo exige por derecho, por asuntos legales debe tener un nombre, como tienes un nombre tú y como tengo un nombre yo. Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un nombre, de una razón social, estamos hablando de un pueblo, de una asamblea que tiene unas características. Eso es lo que vamos a analizar, Luis Torito. Si algún día ves este video y te gustaría debatir conmigo, vivo en Colombia, Valledupar. Las características de la iglesia verdadera. 1. Que tiene a Jesucristo como Dios y como Señor. Debe arrepentirse y bautizarse, no en el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Bien. Vamos a ver esas dos partes, ¿no? Pero en primer lugar, vamos a hablar de este señor. Este señor, yo creo que no lo conocen ni en su casa. Yo creo que él entra por la puerta en su casa y el perro le ladra. La mujer y los hijos salen corriendo. Ni lo conocen en su casa. Ni lo conocen. Y se quiere subir al tren de la fama a costa de un sacerdote mediático. Un sacerdote pues que tiene pues casi 2 millones en YouTube. Y, lógicamente, debatir con él, pues eso te va a dar cierto caché. Y durante unos días, pues te vas a sentir, pues, la última Coca-Cola del desierto. Le va a dar igual que haya ganado el debate o lo haya perdido o el padre Luis Toro le haya dado una buena arrastrada. A él le da igual, porque si algo no tienen este tipo de gente es dignidad. Porque yo no conozco aún. El padre Toro lleva más de 20 años enseñando Biblia y debatiendo. Y aún no conozco un solo pastor que le haya echado la pierna por encima. O quizás este sí, según lo que él pretende hacer. Vale. Vamos a comenzar por lo último que él ha enseñado o lo último que ha dicho. Él afirma que quiere debatir con el padre Luis Toro el tema del bautismo y también las características de la iglesia. Aquí vamos a hacer un pequeño adelanto sobre esas dos cositas. El bautismo, que él dice que hay que bautizarse con el nombre de Jesucristo, y las características de la iglesia. Pues bien, desde hace 2000 años, desde el comienzo de la iglesia, el bautismo ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es así? Porque nuestro Señor lo dejó encargado a sus primeros apóstoles. San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y ahora vamos a uno de los
catecismo, sino el más antiguo, la Didache, que sí, es el catecismo más antiguo, que apareció ya por el año 60-70, y es un catecismo reconocido incluso por teólogos protestantes, en el cual es el primer escrito primitivo en el cual la Didache, pues es un documento, es un catecismo en el cual ya se daban las primeras normas para administrar los sacramentos. En este caso, voy a citar pues un pequeño fragmento de la Didache en el capítulo 7 que nos habla curiosamente sobre el bautismo, para que veamos que los cristianos bautizaban en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un bautismo trinitario. Dice la Didache en el capítulo 7 lo siguiente: y en cuanto al bautismo, bauticen así. Después de haber dicho todo esto, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. ¿Esto qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues esto demuestra que ya en los primeros años del cristianismo, probablemente antes del año 100 después de Cristo, los cristianos practicaban el bautismo usando la fórmula trinitaria, lo cual respalda que es una enseñanza, es una continuidad de la enseñanza apostólica. Es más, ese mismo pasaje más adelante, pues recomienda que el bautismo se realice en agua corriente o agua viva, pero si esta no está disponible, se puede dar con agua fría, agua caliente, e incluso enseña verter agua 3 veces sobre la cabeza de la criatura. Y también se recomienda, en ese caso, incluso ayuno previo, tanto para el bautizado como para el sacerdote. O sea, el primer catecismo, y escrito aún en tiempos apostólicos y también apoyados en documentos patrísticos, nos damos cuenta de que el bautismo era una práctica desde los apóstoles y era norma entre los cristianos del primer siglo. Por ejemplo, si nos vamos a leer en su obra apologética de San Justino Mártir, en su primera apología, nos dice San Justino lo siguiente: porque en el nombre de Dios y Padre y Señor del universo y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, entonces ellos son lavados con agua. San Ireneo decía también en su obra Contra las herejías: hemos recibido el bautismo por medio de la fe en Dios Padre y en Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado, y en el Espíritu Santo. Hay un montón de padres de la Iglesia, padres apostólicos. He citado, pues, a San Justino, a San Ireneo. Os podría citar a Tertuliano, a San Hipólito de Roma, a Orígenes, a San Cipriano de Cartago, a San Basilio, a San Ambrosio, San Agustín y un montón de ellos más. Pero yo creo que para muestra, pues vale ese botón, ¿verdad? Para no caer en mentiras de parte de este señor pastor y mentiroso. Yo creo que para debatir, lo primero que debemos de hacer es formarnos, estudiar sobre el tema. Pero si quieres debatir sobre un tema y no lo conoces, pues lógicamente vas a decir un montón de chorradas, como suele ocurrir en ciertos debates. Pues bien, este señor quiere que el padre Luis Toro le muestre las características de la Iglesia Católica para ver si es la verdadera o es la falsa.
y dice que la Iglesia Católica se llama católica porque, lógicamente, para el Estado, pues la denominación o la Iglesia pues debe de tener un nombre. Pero es que la Iglesia no tiene ningún nombre. La Iglesia Católica no tiene nombre. Ella es Iglesia, es la Iglesia. Es más, cuando nos referimos a la Iglesia, en muy rara ocasión podemos decir la Iglesia Católica. Por ejemplo, si yo leo un diario y va a dar una noticia sobre la Iglesia, no dice, o muy pocas veces lo dice, la Iglesia Católica. Claro, en nuestros días se añade católica para darnos cuenta de que no es la ortodoxa, no es la protestante, no es la evangélica, ¿no? Pero normalmente, cuando alguien dice, porque la Iglesia propone tal cosa, todo el mundo sabe que se trata de la Iglesia Católica. No hace falta dar nombre. No hace falta. Es más, la Iglesia es católica. Es una característica de la Iglesia. Es más, San Ignacio ya denominaba a esa Iglesia como Iglesia Católica. Allá donde está Cristo, allí está la Iglesia Católica. Decía San Ignacio allá por el siglo I. Fíjate. No en el siglo X, no en el XII, no en el XVIII, en el siglo I. Ya en la cristiandad, la Iglesia se llamaba Iglesia Católica o se conocía como Iglesia Católica. Pues bien, si él quiere hablar de las características de su Iglesia, a mí me parece fantástico que él enseñe o muestre lo que él quiera. Yo sí voy a mostrar las características de nuestra Iglesia, la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica tiene 4 notas fundamentales. La Iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Estas características, consideradas como dones de Dios, definen la identidad, no el nombre, la identidad y guían a los fieles hacia la santidad y la comunión. La Iglesia es una debido a que tiene su origen en Dios, quien es uno, y a su fundador, que es Cristo. La unidad se manifiesta en la unidad de fe, culto y gobierno, así como en la comunión entre todos los miembros de la Iglesia. La Iglesia es santa porque su fundador es 3 veces santa. Es fundada por Dios mismo. La quiso Dios Padre, la fundó Cristo, Dios Hijo, y está asistida por el Espíritu Santo. La santidad se manifiesta en la santidad de sus miembros, que son llamados a vivir una vida de santidad a través del seguimiento de Jesucristo y de la gracia de Dios. Aunque nuestra parte, la parte que nos corresponde a nosotros, estamos pues mermados por la concupiscencia, ¿verdad? Tenemos esa tara aún, pero luchamos por ser santos. Tú y yo somos el talón de Aquiles de la Iglesia, porque estamos pues llamados a ser santos, pero ¿qué ocurre? Pues somos débiles y pecamos. Pero la Iglesia es santa no porque tú y yo seamos santos, sino porque aquel que la fundó es santo. La Iglesia es católica. La Iglesia es católica porque Cristo está presente en ella. Y la misión de la Iglesia y la misión de Cristo es universal y está dirigida a todos los pueblos y a todos los tiempos. La catolicidad de la Iglesia se manifiesta en la presencia de la Iglesia en todo el mundo y en su capacidad para adaptarse a las diversas culturas y circunstancias. La Iglesia es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque los obispos son sucesores de los mismos apóstoles y continúan esa misma misión, la de anunciar la fe y guiar a los fieles. La apostolicidad se manifiesta
en la continuidad de la transmisión de fe. Desde el siglo I, la autoridad y también en la misión de los apóstoles a través de la sucesión apostólica. Además de estas notas, la Iglesia Católica se caracteriza por ser la comunidad más grande del mundo, guiada por las verdaderas enseñanzas de Cristo. Mediante la Iglesia buscamos la salvación y el bienestar espiritual de sus fieles a través de los sacramentos, que son bíblicos, las tradiciones litúrgicas y doctrinas, todas basadas en la Biblia y en la tradición apostólica. Reconocer la vida humana como sagrada. La Iglesia afirma que la vida es sagrada desde el comienzo y la dignidad de la persona como base de una visión moral dentro de la sociedad. En la Iglesia, pues, se practican los sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, entre otros. Tener al Papa como máxima autoridad, que es el obispo de Roma. Y todo esto lo podemos encontrar, pues, en la Biblia. Yo no sé cómo este señor va a poder demostrar que su iglesia es la verdadera. Porque la cosa está muy clara. Cristo quiso una iglesia que la dejó en Pedro. Cristo dejó un culto, la Eucaristía. Cristo dejó, mediante el sacramento del orden, la autoridad de perdonar pecados en su nombre. Y eso está en la Biblia. Y eso es una enseñanza bíblica e histórica. No creo que su iglesia haga eso. Y eso está en la Biblia. Este señor se ha metido, pues, en un pantanal, pues, bastante complicado. Porque si eres católico y conoces verdaderamente lo que la Biblia enseña, te darás cuenta que demostrar lo contrario es muy complicado. Por no decirte que es imposible. Porque durante 2000 años han querido destruir a la iglesia, pero ahora viene este señor y todos los herejes por 2000 años no han podido destruir a la iglesia, no han podido refutarla, pero este señor dice que sí. Bueno, no sé si el padre Luis aceptará el debate o no. Él dice que vive en Colombia, o sea, él quiere el debate a domicilio, ¿verdad? Es como el que pide una pizza. Pues mire, la quiero con tal base, con tal ingrediente. Pues este señor igual. Quiero un debate de tal y tal tema y lo quiero aquí en mi casa, en Colombia. El padre Luis Toro no puede ir persiguiendo a todos los pastores e ir a debatir a todo aquel que quiera, ¿no? Mantener un diálogo con él. Yo creo que tenemos que ser un poco serios. Si este señor quiere debatir, puede llamar al padre, a la secretaria del padre y concretar, mira, a mí me viene bien debatir con usted tal día. Y el padre le dirá, por ejemplo, pues mire, pues en esa fecha voy a estar en Venezuela, pues venga usted para acá. O voy a estar en México, o voy a estar en Estados Unidos. Si usted quiere debatir, pues venga para acá, lo espero, no hay problema. Será otro más. Será otro más. Pero ¿qué ocurre? Estas personas no buscan la verdad. No son sinceros, no son honestos. No buscan la verdad. Buscan ser famosos. Buscan ganar seguidores. Buscan suscriptores, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiere debatir ese tema, pues que busque al sacerdote de su diócesis. Pero quizás ese sacerdote no es conocido, no es mediático, pues eso a él no le interesa. A él le interesa el circo, el espectáculo. Pues, si quiere debatir, pues lo he dicho. Que llame al padre Toro, que contacte a su secretaria y que concreten un día, una hora. Y el padre, pues seguro, con todo el amor del mundo, con todo el respeto del mundo, lo va a atender también, como ha atendido a todos los pastores con el que él ha tenido el gusto y el placer de debatir. Pues hermano, me gustaría que me dejaras la opinión sobre este señor, este pastor. Me gustaría que me lo dejaras ahí en los comentarios. Te repito,
escríbeme también en los comentarios, pues, de dónde nos ves, ¿verdad? Dónde vives, y así pues nos vamos conociendo un poquito más. Además, si tienes un testimonio para contar, voy a colocar aquí debajo, un segundito por favor, mi correo electrónico aquí. Ese es mi correo electrónico, gutierrezarcos2012, en el cual, si tienes un testimonio pues, de conversión, testimonio de fe, de vida, con las ánimas del purgatorio, etcétera, etcétera, o quieres compartir, pues no sé, la devoción que le tienes a un santo, a una advocación mariana, pues todo eso, si me escribes a ese correo electrónico, pues me contactas, quedamos un día, una hora y damos tu testimonio aquí en el canal. Dios te guarde, Dios te bendiga.